Muy bienvenidos, continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés, conocido como Pentateuco y también conocido como Jumás, para que tome un lápiz, su cuaderno y tome la Biblia, lo más importante, para la lección del día de hoy. La porción de maná que el Todopoderoso nos da para este Shabbat es el capítulo 16 del Sefer Shemot, del libro de Éxodo, traducido en su Biblia. Una ayuda de memoria: en el capítulo 15 de este mismo libro vimos el cántico de Moshe y María, confirmando las palabras de Moshe, este poema de belleza insuperable que se le hizo al Todopoderoso. Vimos que después de cruzar el Yansub o el Mar de Juncos, entonces comienzan su camino por el desierto de Chur y llegaron a Mara, donde se encontraron que había agua, pero el agua era amarga, y vimos ahí una sombra, un simbolismo del madero de Yeshua, que es quien endulza estas aguas para poderlas beber y que nos da vida. Además, en el desierto de Mara, como el pueblo había murmurado contra el Eterno, porque todas las murmuraciones que se hizo contra Moshe y Aarón, ellos no son nada, la hacen al final contra el Todopoderoso, les dio juicios y ley y decretos para que ellos debían ponerlas por obras, andar en sus caminos, ejecutar esta ley, esta justicia que fue dada, y de esta manera continúan su camino y llegan a Elim, a un oasis donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, que eran palmeras de dátiles. Y ahí también vimos unas sombras, una alegoría de qué significaba. Entonces continuamos con nuestro capítulo 16, verso 1. Dice así: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Mitzrayim. Ya hemos visto que la palabra mes es una palabra mal traducida en nuestra Biblia. Mes es la palabra Jodes, que significa luna renovada. Entonces, el pueblo llevaba ya 15 días, estaban en el 15 día de la segunda luna renovada. Ya llevaban entonces un periodo de 30 días fuera de Egipto. Recordemos que salieron el 15 de Abib, al 15 de la segunda luna renovada van 30 días. Llevaban entonces un mes fuera de la tierra de Egipto. La palabra que aparece acá, la palabra congregación, se la voy a mencionar para que usted la aprenda, la pueda anotar en su cuaderno. Es la palabra Edá, la palabra H, 57:12. La palabra H, hebreo, 57:12 del diccionario Strong. La palabra hebrea es la palabra Edá, que significa congregación. Es importante que usted la tenga, porque cuando se habla de congregación, cuando se habla de multitud, no siempre es la misma palabra. Se hace mención del segundo mes, ¿ya? Y el pueblo judío tiene como nombre el segundo mes del año. Al primer mes le tienen puesto el nombre de Nisan. Nosotros vimos que el Todopoderoso nos enseña que el nombre del primer mes es Abib. Pero después cuando el pueblo de Judá, como pueblo de la tribu de Judá, se van al exilio por Babilonia, se le empiezan a poner nombre a los meses, porque el Eterno le había puesto solamente al primer mes nombre, y los demás nombres traían segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, etc. Y se nombra
es conocido, si usted lo busca en Google, el calendario hebreo, le va a aparecer que este mes es el mes de Iyar. Iyar sería el segundo mes hebreo, segundo mes o luna renovada. Y este mes está entre los meses del calendario gregoriano, abril y mayo. En este periodo se está viviendo este mes. Y se menciona la fecha, aquí es mencionada explícitamente la fecha que se encuentran en el segundo mes, a los 15 días. ¿Por qué? Porque en este mismo día se dice que se le acabaron las provisiones, ya definitivamente lo que llevaban de Egipto, se le acabó todo. Y estaban quedando sin nada, pero el Eterno tenía algo mucho más grande para darles a este pueblo. Le tenía reservado el maná que iba a ser entregado a el pueblo de Israel. Verso 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moshe y Aarón en el desierto. Ya acá toda la congregación se comenzó a quejar, mostrando debilidad, mostrando murmuración, contaminación y mostrando falta de fe y falta de confianza en el Todopoderoso, a pesar de todas las señales mostradas, vistas por sus ojos, que el Todopoderoso lo había sacado con mano fuerte, con mano poderosa, que esos milagros eran sobrenaturales. Continuaban con su dura cerviz. Y dice que y toda la congregación murmuró contra Moshe y contra Aarón. Igual que en Mara murmuraban contra ellos y Moshe le decía, pero la murmuración no es contra nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros seguimos las instrucciones que nos está dando el Todopoderoso. No es que nosotros lo llevamos por el lugar que a mí se me ocurra o estamos haciéndolo de la forma que yo quiero. No, nosotros era un intermediario entre el Todopoderoso y el pueblo, y Moisés solamente obedecía al Eterno. Verso 3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano del Eterno en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces estamos viendo a un pueblo que está murmurando, que está viendo, no está tomando en cuenta la libertad que tienen ahora, el haber salido de esa esclavitud en donde los tenían sometidos con fuerza, con dolor, con hambre. Estaban murmurando a pesar de todo esto que le estaba dando el Todopoderoso. Y muchas veces la desesperación de la situación que estamos viviendo nos puede llevar a decir cosas insensatas de nuestro Padre, de nuestro Creador, sabiendo o a veces no entendiendo que Él está bajo el control de todas las cosas que suceden en este mundo, ¿ya? Él permite y no permite las cosas que sucedan. Ya el pueblo entonces sabemos que fue testigo de múltiples maravillas y prodigios del Todopoderoso en Egipto, pero continúa con su necedad de decir de que mejor les hubiera sido morir en la tierra de Egipto, a pesar de que allá los trataban cruelmente. Eran azotados, eran golpeados, no se les daba el alimento como correspondía, ni siquiera le pagaban por su trabajo, porque recordemos que comenzaron a trabajar y se les engañó del jornal que se le iba a dar y después no se le dio nada. Entonces
ellos vivían sufriendo, vivían una vida amarga, por eso le puso el nombre a Miriam y vemos todo lo que hicieron los egipcios. La palabra que aparece como multitud no es la misma palabra que aparece en el verso anterior como congregación, y es la palabra Kaal, la palabra 6951, la palabra 6951 del hebreo es la palabra que se utiliza para multitud, la palabra Kaal. Ya para que la aprenda, para que la tenga en su cuaderno anotada. ¿Qué significa esta palabra? Significa asamblea. Y vemos que acá el pueblo está diciendo que se sentaban juntos a las ollas de carne, pero nosotros, si recordamos y si sabemos la realidad que estaba pasando Israel en Egipto, esa esclavitud tan severa, podemos darnos cuenta que ellos, la verdad, no comían carne. Ya a lo mejor con suerte tenían el pago del día, era pan. Y tenían el agua y se hacían sus sopitas de hierba y con eso tenían que sobrevivir. Solo se dice que al decir esto lo decían porque ellos en Egipto sentían el olor, el aroma de estos guisados que se hacían los egipcios cuando ellos cocinaban su carne, y el aroma llegaba donde ellos, que las estaban cocinando para el consumo de los egipcios. Y por esto estaban protestando los israelitas, no porque ellos comieran carne, porque lo más probable es que no lo hacían. En este Israel, y muchas veces nosotros, vemos que es un pueblo centrado en sus necesidades físicas. Si es una necesidad física comer, pero acá está tratándose de algo más que un sustento. Están fijándose en temas de, no sé, de gula, porque dice que comían hasta quedar saciados, así como comían por ya, no era por necesidad, sino por deseos mucho más de satisfacción. Entonces vemos que es un pueblo centrado en sus necesidades más que en el logro de la libertad que habían obtenido al salir de Egipto, ya al escapar de todo esto que los atrapa y no nos deja ser libres. Y vemos que a cambio de comida no estaban dudando en volver a la tierra de Egipto, volver a la esclavitud. Estaban dispuestos entonces a perder su libertad por comida. Y eso es donde nosotros tenemos que aprender y tenemos que estar atentos a todo esto. Si nosotros vamos a perder nuestra libertad por buscar todo esto que buscan los gentiles, de las comidas, los manjares de reyes, que no son alimentos, que nos envenenan, que nos enferman, para después darnos medicamentos, darnos soluciones ellos mismos. Entonces tenemos que entender y tenemos que memorizar que el reto del pueblo de Israel, o del pueblo que obedece al Todopoderoso, el reto de este pueblo no es dejarse vencer por las condiciones adversas que podamos tener, porque siempre van a haber pruebas, siempre van a haber dificultades en nuestro camino, van a haber pruebas para probar nuestra fe, nuestra confianza en el Todopoderoso. Lo que debemos hacer es poner estas condiciones, que pueden ser adversas, ponerlas como reto para superarlas. No dejarnos vencer por estas condiciones adversas que vienen a nuestra vida. ¿Por qué? Porque debemos avanzar firmes a nuestro destino glorioso, al logro de la victoria de los ministros de la luz, que estamos puestos en este valle de sombra y de muerte, donde el padre de la mentira, que es Hasatán, es el príncipe de este mundo y gobierna en todos los niveles este mundo. Eso tiene que tenerlo súper claro, que aquí el príncipe de este mundo es Hasatán por el momento. Todavía se encuentra él a cargo del mundo, y él le da a quien quiere
cómo fue tentado Yeshua y cómo vemos, igual en el libro de Jacer, vimos que había tentado a Abraham y a Isaac, pero ellos fueron capaces de sobreponerse a estas tentaciones. Debemos entonces, siempre obedecer al Todopoderoso y avanzar firme a esa corona, a esa perla de salvación que nos espera en el reino de la luz. Acá tenemos que hacer una modificación de versos porque, ¿por qué? Del 1 al 3 está correcto, pero debería continuar del verso 9 al 12. ¿Por qué? Porque del verso 9 al 12 se le pide a Moshe, y Moshe le transmite a Aarón que reúna al pueblo y miran que está la nube y el Todopoderoso le va a dar las instrucciones a Moshe para que se las transmita al pueblo, todas las instrucciones de cómo qué van a comer y cómo lo tienen que hacer para alimentarse. Y del verso 12 volvemos al 4, que continúa dando las instrucciones hasta el verso 8. No podría continuar en el verso 4 porque en el verso 4 está dando instrucciones el Todopoderoso a Moshe, no Moshe al pueblo, y no podría estar dándole instrucciones al pueblo si el Todopoderoso aún no se las había dado a Moshe. Es por esto que se va a hacer de este modo. Entonces tenemos los capítulos del 1 al 3, continúa con los versos 9 al 12 y continúa con el verso 4 al 8 y terminamos del 13 en adelante. Y vamos a ordenar la narrativa, los sucesos, la cronología de lo que se está pasando. Entonces, verso 9. Y dijo Moshe a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia del Eterno, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Entonces continuamos en el verso 2, leímos que el pueblo había murmurado contra el Todopoderoso. Acá en el verso 9 está diciendo que el Todopoderoso oyó las murmuraciones. Moshe le dice a Aarón que reúna al pueblo porque el Eterno va a venir a hablar con Moisés. Moisés va a hablar con el pueblo y le va a dar las instrucciones. Entonces, la palabra que aparece aquí como congregación es la misma palabra edad que vimos recién. Entonces, Moshe le va a dar las instrucciones a Aarón para que Aarón se las comunique a la edad, o sea, a la congregación. Verso 10. Y hablando a Aarón a toda la edad, o toda la congregación de los Benei de Israel, mirando hacia el desierto, y he aquí la gloria del Eterno apareció en la nube. Entonces, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria del Eterno apareció en la nube. Aarón reunió toda la congregación, están listos, miran hacia el desierto, ven esta nube que lleva la gloria del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Aarón le estaba transmitiendo a toda la congregación que deberían acercarse a la presencia o a la faz del Todopoderoso. ¿Para qué? Para que les fuera a dar las instrucciones a seguir. Y mirando entonces hacia el desierto, vieron la nube y la gloria del Todopoderoso en ella. Verso 11. Y el Eterno habló a Moshe diciendo. Entonces, el Eterno, está el pueblo reunido con Aarón, está el Eterno en la nube, Moshe le está dando las instrucciones a Moshe. Acá dice, y el Eterno habló a Moshe. Entonces, recordemos que Moshe le había dicho que las quejas no eran contra él ni contra Aarón, sino contra el Todopoderoso, y por eso el Todopoderoso ahora estaba hablando a Moshe porque había oído esas murmuraciones. Verso 12. Yo oí
yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde, comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy el Eterno, vuestro poderoso, vuestro Elohim. Entonces vemos, aquí estamos viendo que el Eterno, aquí en este verso, le está dando las instrucciones que debían darse después al pueblo. Y le está diciendo a Moshe que al anochecer comerán carne y que en la mañana se saciarán de pan. Entonces se llenarán de pan por todas las murmuraciones que estaban hablando. Y esta misma información que el Todopoderoso estaba transmitiendo a Moshe es la que se debía dar al pueblo de Israel. Entonces, ahora estamos comprendiendo que del verso 9 al 12 se reúne la congregación, el Eterno habla con Moshe, le está diciendo que en la noche van a comer carne y que en el día van a comer pan. La palabra que aparece ahí como tarde, recordemos que la Reina Valera está mal traducida y es en el anochecer. Y nosotros sabemos bíblicamente, el Eterno, ¿cuándo asignó el día? ¿Cuándo comienza el día? Recordemos que en Bereshit, en el libro de Génesis, dice, y fue la mañana y la tarde un día. Y la palabra tarde es la palabra erev en hebreo y significa anochecer, crepúsculo. Entonces, cuando el sol se está poniendo, ¿ya? Entonces, aquí vemos que se ven unas estrellitas, vemos que aparecen las primeras estrellitas y está comenzando el anochecer. Y la mañana es cuando está comenzando a aparecer el sol. Y esto es mañana. Entonces, fue la mañana y la tarde un día. El día entonces comienza al atardecer y termina en el mismo atardecer del próximo día. ¿Y cuándo le iba a dar carne? En el atardecer. Entonces, de aquí, cuando estaba ya ocultándose el sol, iban a carne. Le iba a dar carne. Y en la mañana le iba a dar pan. Eso es lo que está diciendo el verso. Entonces continuamos con el verso 4. El Eterno dijo a Moshe, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley. La palabra que aparece aquí como ley es la palabra Torah, la palabra hebrea Torah, que significa instrucción. Este es el conjunto, la Torah es el conjunto de mandamientos, ordenanzas, decretos, justicia, que el Todopoderoso nos da ¿para qué? Para probarnos si vamos a andar en su instrucción o no, si vamos a escuchar y la pondremos por obra, si la ejecutaremos, si nos esmeramos en hacer los mandamientos, porque acá le está diciendo que le iba a dar pan, lloverá pan del cielo, el pueblo saldrá a recogerlo diariamente una porción para probarlo si anda en mi Torah o no. Esa es la finalidad. ¿Por qué? Porque vas a ver al tiro el Todopoderoso quién es obediente y quién no es obediente. Si usted quiere vivir como el mundo, como los gentiles, no está obedeciendo la Torah del Todopoderoso, no
está bajo sus alas, bajo su cobertura. No les va a dar las bendiciones si no obedece. Y dice que el Eterno causará que llueva pan del cielo. Recordemos que en Mara al pueblo se le dio ley y justicia. Y se le dijo que se le daban esta ley y estos juicios para probarlos, para ejecutarlos y que anduvieran en los caminos del Todopoderoso, sirviéndole, o sea, obedeciéndole. Y acá está haciendo lo mismo, le está dando este pan del cielo, le está dando una instrucción de cómo tienen que recogerlo para ver, para probarlo, si va a ejecutar la voz del Todopoderoso. Por esto es que el pueblo debe ser probado. Y nosotros, en estos tiempos, también debemos ser probados. ¿Por qué? Porque la historia se vuelve a repetir. El Todopoderoso dejó esta instrucción para siempre, perpetua, mientras estén los cielos y la tierra. Esto sigue vigente y vamos a salir de esta prueba de la fidelidad, lo vamos al reino de la luz y continuamos con la instrucción del Todopoderoso, con la luz, con la vida que nos dan estos mandamientos, que nos da salud, nos da justicia, nos da equidad. Todas estas cosas, solidaridad, todas estas cosas que nos da la Torá, nos da vida, van a continuar después. Entonces no puede ser que esto ya haya terminado. Por esto debemos ser probados para ver si aprendemos el fundamento del gobierno del Todopoderoso, que es la obediencia a los mandamientos y de la instrucción del Creador. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento de los hijos del Todopoderoso? La obediencia a su instrucción, la obediencia a su mandamiento. Esto lo diferencia del gentil, esto lo diferencia del pagano, esto lo diferencia del religioso, esto lo diferencia de los que no siguen los mandamientos y quieren vivir como en su corazón creen ellos que están viviendo de acuerdo a lo que ellos creen que es justo, que es correcto. Y tenemos que saber que el Todopoderoso le está diciendo al pueblo que debían recoger una porción diaria. ¿Para qué? Para probarlos si iban a andar en sus caminos. Y la palabra probar, la vimos el capítulo anterior, es la palabra nasa, que significa intentar poner en práctica, ejecutar. O sea, le está diciendo que los va a probar para ver si recogerán tal medida, si descansarán tal día, si harán lo que se les está pidiendo. El maná o el man vino, recordemos que todo esto que está sucediendo, el pan del cielo que se le va a dar al pueblo de Israel, vino de una queja. Este maná no vino por un milagro bondadoso del Todopoderoso que les dio a su hijo. No, vino ¿por qué? Porque el pueblo se quejó y el Todopoderoso les dio este milagro. Esto es lo mismo que está pasando y es la enseñanza que Yeshua está dando cuando está hablando en el libro de Juan. En el libro de Juan, vamos con nuestra Biblia al libro de Juan, al capítulo 6, al verso 49, verso 49, dice así: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Lo que le está diciendo Yeshua a estas personas que le estaban hablando, que
que se estaban jactando de que sus padres en el desierto comieron este pan, le está diciendo que como este maná fue dado por quejas, iba a ser un pan que iba a durar un cierto periodo, no iba a ser un pan que diera vida eterna, porque las personas que comieron esto murieron porque se vivían quejando. Entonces, el sustento para esa queja iba a ser temporal, no como el verdadero pan del cielo, el verdadero pan de vida, que es Yeshua, el pan del cielo, que trae una vida eterna, que es Yeshua, ya, porque él mismo dice que él es el pan del cielo, que desciende del cielo. Y vamos a leer aquí en el mismo libro de Juan, del vamos a leer del libro de Juan, capítulo 6, verso 25 al 35, para entender bien esto del pan de vida. Dice así, libro de Juan, capítulo 6, verso 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Yeshua y le dijo: de cierto, os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Lo mismo que estaban haciendo los padres en el desierto. Estaban con tanta incredulidad que el Todopoderoso les dio ese pan para que saciaran el hambre material que tenían. Y acá le está diciendo lo mismo. Ustedes me buscan solamente porque les di pan y se saciaron. Verso 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el poderoso, el Padre. Acá vemos, en este verso estamos viendo que el Yeshua le está diciendo que no trabajen por la comida que perece, sino más bien trabajar por la instrucción del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el pueblo aquí mismo en el desierto se estaba poniendo a prueba, pero ellos estaban más preocupados de la comida que perece. Y no por la verdadera comida que da vida, que es obedecer al Todopoderoso y que da vida eterna. Y que se dará por medio del pan del cielo, de este pan de vida que es Yeshua. Verso 28. Entonces les dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras del Todopoderoso? Ahí le están preguntando. Respondió Yeshua y les dijo: esta es la obra del poderoso, que creáis en él, que creáis en él, que él ha enviado. Le dijeron: entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ahí ya le estaban pidiendo señal, lo mismo que estaba haciendo el pueblo, señales. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Pan del cielo, pero este pan era temporal. Esa era la diferencia, que era temporal y que esas personas iban a morir y que este pan iba a cesar. No como Yeshua, que es el pan de vida. Y Jesús les dijo, Yeshua les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Hablando de él, que es el pan del cielo. Porque aquí dice el verso: no os dio Moisés el pan del cielo, porque ese solamente era un pan temporal. Y Yeshua no es un pan temporal, es un pan de vida eterno para siempre. Porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yeshua, el que da vida al mundo, ya por medio de su sacrificio.
Verso 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La palabra creer no es decir yo creo. La palabra creer es poner por obra, porque creer es un verbo, y para que se realice un verbo tiene que haber acción, o si no, no se puede realizar un verbo. ¿Ya? La palabra creer es la palabra siempre, es obedecer, ejecutar. Cuando lo está probando, está viendo si creen o no, porque tienen que ejecutar algo. Dice que tendrá, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, porque él también es el agua de vida. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. A pesar de todas las señales que el Todopoderoso le había dado a ese pueblo, no creían, a pesar de que aquí tenían los fariseos, los saduceos, tenían la señal de él, no creían, a pesar de que estaba ahí. Verso 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Ahí estamos viendo, entonces, este maná con este maná, pan de vida, pan del cielo, que iba a descender a darle vida eterna a los que obedecen los mandamientos del Todopoderoso. Verso 5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces, verso 5, mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. En el sexto día, entonces, ¿qué debía hacerse? Se debía recoger doble porción de lo diario, porque se debía guardar para el séptimo día. Entonces, desde el anochecer del viernes hasta el anochecer del sábado, este es el día séptimo. Este es el Shabbat, el día de reposo. El día domingo fue establecido ¿por quién? Por Constantino I, por el emperador Constantino I, y esto fue hecho el día 7 de marzo del año 321 de la era común, o después de Cristo. Otra cosita que le quería mencionar con respecto a esto, que el Shabbat comienza el día viernes al atardecer hasta el día sábado al atardecer. Ese es el séptimo día, y el día viernes se recoge doble porción de maná y se guarda la porción para el séptimo día. Acá les voy a leer un documento, dice, según el texto, catecismo doctrinal, el Concilio de Trento transfirió en 1566 el descanso al primer día de la semana, o sea, al día domingo. Complace a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día Shabbat se debe transferir al día del Señor el domingo. Según la Iglesia Católica, establece este cambio en el Concilio de Trento. Acá tengo otra información. La Organización Internacional de Normalización, la ICO, creó en el año 1988 la norma ISO 8601, que establece el lunes como el primer día de la semana. Esta norma es ampliamente adoptada en Europa, y vamos viendo cómo este día de Shabbat ha sido cambiado, se ha ido modificando
a través del tiempo, comenzando por Constantino, después en el Concilio de Trento se ratifica, se transfiere para el día domingo, que es el primer día de la semana. Bíblicamente es el primer día de la semana. Y en ninguna parte de la Biblia aparece que ese día debía ser cambiado, ni en el Nuevo Testamento, porque ya hemos visto que las traducciones están más o menos, ya más tirada para más mal que bien. Obviamente que las personas que tradujeron no tenían a lo mejor la tecnología que tenemos ahora, ya, y era mucho más difícil hacer una traducción más fidedigna. Por eso estamos revisándola y tratando de corregir estas cosas, ya, para que la entendamos en el contexto. Verso 6. Entonces dijeron Moshe y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que el Eterno os ha sacado de la tierra de Egipto. La palabra tarde es la palabra anochecer, porque nosotros sabemos, al anochecer comienza el día. Entonces dijeron Moshe y Aarón a todos los hijos de Israel, aquí le están dando la instrucción ya a los hijos de Israel: en la tarde sabréis que el Eterno os ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Cómo sabrán? Porque les va a tener nuevamente que demostrar con un milagro que fue Él, que no fue ni Moshe, ni Aarón, ni casualidad, ni suerte, nada, que fue el Eterno el que los liberó de esa esclavitud, como se lo había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. Verso 7. Y a la mañana veréis la gloria del Eterno, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Eterno. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y en la mañana verán la gloria. ¿Cómo? Con este milagro tan increíble que iban a observar con sus propios ojos, y además iban a poder degustar, probar este maná que el Todopoderoso le iba a mandar. Entonces en la tarde sabrán que el Eterno los ha sacado, y en la mañana verán la gloria. La palabra que aparece como mañana es la palabra boker, que es en la mañana, o sea, cuando está amaneciendo. La palabra que aparece como gloria, verán la gloria, es la palabra 35:19. La palabra H35:19 se las menciono para que la anoten, porque es una palabra que se ve mucho en las escrituras, la palabra kabod. La palabra kabod. ¿Qué significa esta palabra? Significa esplendor, honor, gloria, poder, majestad. Entonces, el pueblo lo que iba a ver el poder del Todopoderoso al ver este maná disperso por el desierto. Nosotros, a medida que vamos leyendo este relato, vamos aprendiendo que el Todopoderoso presta oídos, presta atención a los reclamos contra Él. Porque los reclamos que uno puede hacer contra un líder no lo está haciendo contra Él. Al fin lo está haciendo contra el Todopoderoso, porque todos somos siervos de Él. Ya a lo mejor la persona acá, Moshe, era el líder, era la persona que estaba pastoreando el rebaño, guiándolos hacia la tierra prometida, pero él seguía las órdenes del Todopoderoso, y al final la murmuración se hace contra el Eterno, no contra la persona que está enseñando, que está encaminando al pueblo hacia la luz. Verso 8. Y dijo también Moshe, el Eterno os dará en la tarde o en el anochecer carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque el Eterno ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, que somos, vuestras murmuraciones
no son contra vosotros, sino contra el Eterno. Nuevamente, les dice lo que va a pasar, que en la noche van a comer carne, ¿ya? Y le está informando el milagro que va a suceder y que en la mañana van a comer pan hasta quedar lleno, hasta saciarse. Y le vuelve a decir, le vuelve a repetir, vuelve a mencionar que las murmuraciones no son contra el que lo está guiando, sino contra el Todopoderoso. Porque todo lo que pasa en nuestro caminar y las murmuraciones, las quejas, son contra el Eterno. Él, el Padre, es el creador de la luz y de las tinieblas, y todo lo que sucede en nuestra vida es porque Él nos está dando eso. Si recordemos recordemos que Israel cuando sale de la tierra de Egipto, se le pide a los egipcios, se le piden joyas, se le pide plata, oro, y además ellos tenían ganados, animales, reses, y lo más probable es que los egipcios también le hubieran dado animales. Entonces, cuando el pueblo de Israel está pidiendo carne, ellos, si nosotros entendemos que ellos llevaban carne, ellos tenían como a lo mejor poder sustentarse con carne. Entonces, piden carne teniendo carne. Eso es no confiar en el Todopoderoso. Por este motivo, se dice que se le dio la carne en el anochecer, por la dificultad de ir a buscarla en la noche. Recordemos que ahí en ese no había, solamente estaba la luz de la luna, no había luz artificial. Y en cambio el maná se le iba a dar en el día, porque ellos de verdad ya no tenían pan, ya no tenían provisiones, el pan se le había acabado y se les iba a dar completamente en el día por la facilidad para poder recogerlo. Verso 13. Y venido el anochecer, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. ¿Qué está pasando? Se está cumpliendo la palabra del Todopoderoso. O sea, lo dicho por el Eterno, nuevamente se vuelve a cumplir, y el pueblo iba a entender de que el Todopoderoso los había sacado de la tierra de Egipto, otra vez probándole al pueblo, algo que el Eterno no tiene por qué hacerlo, si Dios no le tiene que probar nada a nadie. Y le voy a invitar que vayamos con nuestra Biblia, el libro de Salmos, capítulo 78, verso 27. Salmos, capítulo 78, verso 27. Dice: e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Vemos que se le da entonces la carne y por la mañana el mar. Esto cuando está sucediendo, esto sucede un día domingo. Bueno, en ese tiempo no existía el día domingo, no tenía nombre. Esto está sucediendo entonces el primer día de la semana. Entonces le vamos a poner domingo, porque nosotros no lo conocemos como domingo. Entonces, aquí le está dando al anochecer del Shabbat. Entonces, termina el día de reposo, al anochecer, comienza a caer las codornices, empiezan a volar y tienen carne al anochecer del Shabbat. Y comenzando entonces el primer día de la semana, les da carne cuando comienza. Entonces, al anochecer. Y pan les da en la mañana. Entonces, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Desde aquí tenían que contar 6 días. Ya iban a llegar. Este sería el día 1, día 2, día
3, día miércoles 4, día jueves 5, día viernes 6. Y Shabbat es el séptimo día. Y acá, ¿qué tenían que hacer? 2 porciones. Dos porciones. El viernes. Esa era la cuenta que tenían que llevar. Verso 14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. La palabra, cuando dice que el rocío cesó de descender, más bien se podría traducir como al diluirse la capa de rocío, vieron una sustancia endeble parecida a una escarcha y quedó sobre el suelo en el desierto con formas de hojuelas. Y les voy a invitar, si vamos con nuestra Biblia, al libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 3. Deuteronomio, capítulo 8, verso 3. Dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre. Aquí mismo en el verso está diciendo: y te afligió y te hizo tener hambre. Entonces vemos que el que lo estaba haciendo tener hambre era el Todopoderoso, para ver si iban a confiar en él. Y además le hizo tener hambre y además lo sustentó. Y les dio de un pan que no conocieron sus padres. Y le dice que para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre. Si nosotros leemos todas estas historias que aparecen relatadas en la Biblia, sabremos que todo lo que dice el Eterno se cumplirá. Y si dice que va a sustentar nuestra vida, lo hará. Verso 15. Y viéndola, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moshe le dijo: es el pan que el Eterno os da para comer. La palabra que aparece cuando dicen ¿qué es esto? Es la palabra man. Es la palabra man. Lo que están preguntando los hijos de Israel es manhu. En hebreo están preguntando manhu. Que esto es man y esto es hu. Esto quiere decir, esto es que es, y esto hu se traduce como ello, eso. Entonces le está preguntando, al ver esto como escarcha que estaba quedando en el desierto, le preguntan ¿qué es esto? Y literalmente el pueblo lo llamó así porque le preguntó a Moshe qué, hu, man, y quedó por el nombre de man. Le preguntó entonces por qué, porque no sabían qué era, y Moshe les dijo: este es el pan del cielo que el Eterno les da. Y esto es lo que aparece en su Biblia como maná,
Maná, la palabra hebrea es man. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso significa, y se le puso ese nombre porque no sabían qué era. Verso 16. Esto es lo que el Eterno ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Si nosotros recordamos cuando se celebra Pesaj, se le da la instrucción a Moshe de que comunicara a los jefes de cada tienda, de cada familia, de cada grupo familiar, que tenían que hacer el conteo de las personas que vivían en la tienda y qué personas podían comer y qué cantidad debían comer. ¿Para qué? Para que no sobrara animal, para que no se desperdiciara el alimento. Y acá entonces se le está pidiendo lo mismo a Moshe, que contabilice, que sepa cuántas personas hay en la tienda para que se recoja de acuerdo a cada persona. Se recolecta entonces el maná de acuerdo al comer de cada persona para que no sobre maná. Y acá está dando la cantidad de maná que se debería recoger para la alimentación de cada miembro de la tienda. Vemos entonces si el pueblo oirá, aquí veremos si el pueblo oirá la voz del Eterno, ya que solamente el Todopoderoso al pueblo le está pidiendo que escuche, que obedezca lo que él le está pidiendo. La palabra que aparece como Gomer es la palabra 6016, la palabra Gomer, la palabra Gomer es la palabra hebrea 6016, la palabra hebrea Omer. Esa es la medida. Omer. Y bueno, acá tenemos diferentes medidas. Algunas Biblias la señalan en tanto, otras la señalan en tal cantidad. Nosotros los vamos a la vamos a dejar, no establecer, la vamos a dejar en 2 litros, ya en medida de grano. Eso sería un Omer, 2 litros para que lo apunte ahí, o a lo mejor si usted tiene una traducción y aparece la cantidad, deja esa cantidad porque hay algunas Biblias que traen mencionado a qué capacidad equivale. Verso 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Acá el verso 17 y 18 deberían estar unidos, no deberían estar separados porque están hablando de lo mismo. Verso 18. Y la medida por Omer, y lo medían por Omer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Aunque algunos salían y recogían más de la medida y otros menos, cuando llegaban a las casas tenían su vasija, su recipiente para medirlo. Resultaba que milagrosamente cuando llegaban a medir no sobraba al que había recogido poco, ni faltaba al que había recogido poco, ni sobraba al que había recogido mucho. Exactamente lo que quedaba en el recipiente era un Omer por cabeza. Esto era otro milagro de lo que estaba haciendo el Todopoderoso. Verso 19. Y le dijo Moshe: ninguno deje nada de ello para mañana.
¿Qué debían hacer? Moisés le estaba dando la instrucción de que debían consumir, debían ingerir todo el maná el mismo día. Lo mismo que sucedió cuando se celebró Pesaj. El cordero debía ser consumido, ingerido, todo. Y lo que sobraba debía ser quemado. No debía quedar para el otro día. Lo mismo está pidiendo acá, que tenía que ser comido ese mismo día. Por eso se estaba pidiendo que debía saberse cuántas personas vivían en la tienda para no recoger de más y que pasara que este alimento se perdiera, se pudriera y se agusanara. Había que contabilizar entonces el comer de cada persona para que no se perdiera. ¿Qué podemos ver en este verso? ¿Qué enseñanza podemos tomar de esto? Podemos tomar que lo que se quiere mostrar es que no debemos tener avaricia en nosotros, no debemos tener codicia en lo que tenemos. Acá el Todopoderoso le iba a dar el sustento diariamente, ellos solamente tenían que confiar. Es lo mismo que tenemos que nosotros esperar en el Todopoderoso, confiar. Nosotros valemos mucho más que un pajarillo, ¿ya? Entonces tenemos que tener esa confianza de que el Todopoderoso sustentará nuestras vidas si estamos siguiendo sus mandamientos. Y el día viernes sustentará 2 veces para el viernes y para el Shabbat, para el sexto día y para el Shabbat. Y esto de la codicia, esto de la avaricia, esto es lo mismo que está enseñando Yeshua en el libro de Lucas. Por favor, acompáñenme con su Biblia. Libro de Lucas, capítulo 12, verso 13 al 15. Voy a dar lectura. Dice: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí la misma enseñanza que se quiere dar acá con Moshe, con el Todopoderoso, con el maná, es la misma enseñanza que Yeshua. Recordemos que Yeshua conocía la Torá, entonces él mismo está aquí dando la misma enseñanza, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes o que ande codiciando, desear más y más. Pero vemos que el hombre nunca se conforma con 1 millón, siempre quiere tener 2 millones o más, siempre más. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar pendientes, tenemos que estar atentos a esas cosas que no pasen en nuestro corazón. Verso 20, el apóstol Pablo dice que tenemos que estar contentos con el abrigo y comida, y con eso es suficiente. La felicidad no viene por las cosas materiales, la felicidad es el momento presente que tú vas disfrutando, cada momento que tú vas teniendo en tu vida. Esa es la felicidad, que tú en este momento estés feliz con lo que estás haciendo, no lo que porque puedas tener un auto, una casa, una piscina. No, eso no es felicidad. Verso 20. Mas ellos no obedecieron a Moshe, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojaron y se enojó contra ellos Moshe. Acá vemos que hubieron personas que no hicieron caso a Moshe, lo que le había dicho de consumir todo el producto y que no debían dejar para el otro día. Vi comentarios de que acá se dice que fueron Datán y Abirán los que hicieron que sobrara maná, y a estos les apestó y se agusanó el maná. Vemos entonces en este verso que
El Todopoderoso nos dará la porción que necesitamos y que no debemos codiciar más de lo que el Todopoderoso nos da, y que no debemos ser igual que los gentiles que buscan el materialismo y la llamada prosperidad, ¿no? Verso 21. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Entonces, cada mañana debían levantarse, debían salir, recolectar, trabajar por su maná. Y después de que... ¿Por qué? Porque tenían que levantarse, porque después el sol comenzaba a calentar y toda esta escarcha que quedaba en la tierra del desierto se iba derritiendo e iba perdiendo todo su sustento, iba perdiendo su consistencia, sus nutrientes. Entonces debían levantarse temprano hasta que calentara el sol, debían tomarlo, llevarlo a su tienda, medirlo, y era su trabajo diariamente. Verso 22. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 homer para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moche. Cuando dice los príncipes, se refiere a los principales, a las cabezas, ya los ancianos, pues esos son los príncipes, los principales. Fueron entonces a denunciar lo que estaba sucediendo en el pueblo, a denunciarlo a Moche. Y vemos que lo que estaban haciendo estaba correcto. Aquí ya estaban haciendo algo positivo. Un puntito le vamos a poner. Porque estaban recogiendo, contaron los días desde que comenzó, ya en el primer día de la semana, contaron los días, llegó el sexto día y tenían que recoger doble porción, y era lo que estaba sucediendo en este verso. Y fueron a decirlo entonces a Moche. Y vemos que aquí en el mismo capítulo 16 de Éxodo, en el verso 5, vimos que estaban obedeciendo entonces la mitzvah de recoger en el sexto día doble porción. El viernes entonces, o el sexto día, juntaron doble porción, porque ya habían pasado los 6 días desde que cayó el primer día maná. Y porque esto fue dado entonces el primer día de la semana. Porque eso lo vimos aquí mismo en el verso 13, ya cuando dijo que en la mañana, en la tarde cayó, en la tarde iban a comer carne, y en la mañana iban a comer pan hasta saciar. Está en el verso 13. Continuamos, verso 23. Y les dijo: esto es lo que ha dicho el Eterno: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Eterno. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Entonces, acá en el verso 23, Moche le está confirmando a los príncipes que habían ido a denunciar lo que estaban haciendo. Moche le está diciendo: esto es lo que ha ordenado el Padre Eterno. Ya esto es lo que ha ordenado el gran Yo Soy, que mañana es el santo día de reposo consagrado al Eterno. Y todo lo que tengan que hacer, lo tengan que cocinar, lo que tengan que hervir, lo que tengan que freír, lo que tengan que preparar, tienen que prepararlo el sexto día, y lo que sobre deben guardarlo y comérselo el séptimo día. Entonces, justamente estaban haciendo lo que ordenó el Padre. Las palabras que aparece como reposo aquí en el verso, dice, y él les dijo: esto es lo que ha dicho el Eterno, mañana es el santo día de reposo. La palabra que aparece ahí es Shabbatón.
Shabbatón. Y dice, santo día de reposo. El reposo dice al ladito, y esa es la palabra Shabbat. Esa es la palabra Shabbat. Y después dice consagrado. Y esta es la palabra Kadosh. La palabra Kadosh. Kadosh. ¿Qué significa Shabbatón? Shabbatón, esto es gran reposo. Gran reposo. Es un día especial, es una fiesta, es un Shabbatón, es una fiesta de gran solemnidad. Como la fiesta de los panes sin levadura, que vimos que había que hacer reposo el primero y el séptimo día. Esos son Shabbatón, ¿ya? Porque el Shabbat es el día, séptimo día, durante cada 7 días es un Shabbat. Entonces, la palabra Shabbat es reposo y la palabra Kadosh es la palabra sagrado. Sagrado, santo, santo, apartado. Todas esas cualidades tiene un día Kadosh. Un día Kadosh. ¿Ya? Entonces, cuando dice en el verso, dice, entonces leemos de nuevo el verso. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Eterno, mañana es el gran día de reposo, el Shabbat, sagrado, consagrado o apartado al Eterno. Lo que se debería cocinar, debía cocinarse ese día, hervir, cocer, freír, todas esas cosas se deberían hacer. La palabra Shabbatón es la palabra 76-77, la palabra H 76-77 para que la apunte, que significa fiesta especial, gran reposo. La palabra Shabbat es la palabra 76-76 que significa descanso, reposo. Eso es, lo vamos a anotar. La palabra Shabbatón es la palabra H 76-77 y la palabra Shabbat es la palabra H 76-76. Esas son las palabras que se está ocupando en ese verso para no confundir. Y hay que tener claro esto de los Shabbatón y de los Shabbat, ¿ya? Porque así podemos entender el Nuevo Testamento. Cuando se está hablando ahí, cuando es crucificado Yeshua el día miércoles, el día jueves, era un Shabbatón, era un día de gran solemnidad. Después venía el día viernes, que es cuando van a comprar las mujeres los aromas, el bálsamo, la mirra, y después venía el Shabbat, que es un día de reposo. Entonces, y después en las cartas del Pablo igual hay Shabbatón para que sepa. Para que sepa. Entonces se prepara todo el sexto día y lo que sobra se aparta para el Shabbat. El pueblo entonces debía contar los 6 días y al séptimo día no iba a haber man. Entonces, si no contaban, iba a llegar el día, la persona iba a salir, no iba a tener y no iba a tener que comer por no haber hecho la cuenta. Tenía que estar atento para poder comer. Desde antes que se le dieran los mandamientos en el monte Sinaí, todavía no llegamos al monte Sinaí, estamos aquí en el desierto de Sin, Dios entonces estaba poniendo que se respetase el día de Shabbat. Desde aquí está diciendo que se respete el día de reposo, este regalo que el Todopoderoso le da a la humanidad para que descanse, para que repose, para que se dedique a Él, a su espíritu y se despegue, se desligue de este mundo tan estresante, tan enfermizo, tan loco que estamos viviendo.
vemos entonces que el Shabbat, aquí mismo estamos viendo que el Shabbat no fue dado a los judíos, no fue solamente dado a los judíos, porque aquí le está hablando a toda la congregación de Israel, que estaba compuesta por 12 tribus, y además de Egipto había salido una multitud de muchas naciones. Ya entonces, este día de Shabbat no es para los judíos, para que no vaya a decir que eso es una solemnidad judía, que es una fiesta judía, que los judíos guardan el Shabbat. No, a los de Yisrael, los que vencen con el Todopoderoso. ¿A quién vencen? Las tinieblas, a Hasatán, a la mentira de este mundo. Ya estamos en el mundo de la mentira. Fue dado entonces a todo Israel para probarlos. ¿Para qué? Si iban a obedecer, iban a poner por obra las palabras del Todopoderoso. Y hasta hoy estamos en esta prueba, si vamos a poner por obra las palabras del Todopoderoso o vamos a seguir al cura, vamos a seguir al pastor, a los que ya se estudia teología y todas estas cosas que dicen que esto ya pasó, que es de los judíos, que estamos en el tiempo de la gracia, que el día domingo es el primer día de la semana. Algunos dicen porque ahí resucitó el Señor, que no, eso es mentira, es una falsedad del diablo. Entonces, podemos ver que desde este tiempo, durante toda la historia y hasta el tiempo que estamos, siempre ha habido un remanente que ha oído y ha guardado, se ha ponido por obra, ha ejecutado los mandamientos del Todopoderoso. Y también vemos en el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, vemos que Yeshua, ¿qué hacía? Guardaba el día de reposo, iba a las sinagogas a estudiar la Torá, andaba con sus discípulos enseñando la instrucción del Todopoderoso. Y aquí en este verso podemos ver que en el Shabbat no se puede cocinar. Está estipulado aquí en el verso que no se puede cocinar, no se puede hervir, no se puede encender nada de fuego. Entonces, ¿por qué? Porque todo se preparará el día viernes y el día de Shabbat, el séptimo día, es de reposo, de descanso para ti, para tus hijos, para tus animales, para todos. Para toda la creación deberíamos descansar. ¿Cómo sería el mundo si se descansara un día? Verso 24. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moshe había mandado, y no se agusanó ni hedió. Vemos el milagro que en este día no se agusanó, no se infectó, ni tampoco hedió, ¿ya? No como había sucedido en el verso anterior, donde habían guardado y había pasado eso de que se había infectado. Nosotros entonces acordamos guardar, o sea, poner por obra los mandamientos del Todopoderoso, este mandamiento santo. Y el viernes, ¿qué hacemos? Preparamos una doble porción y apartamos una porción para este día santo, este día consagrado, este día apartado para el Todopoderoso. Y esto es una parte de nuestra fe, de nuestra fidelidad a los mandamientos del Todopoderoso y de nuestra vida, lo que nosotros queremos, hacia dónde vamos, cómo estamos viviendo una vida diferente a lo que es el mundo, ¿ya? Verso 25. Y dijo a Moshe, comedlo hoy, porque hoy es el día de Shabbat, hoy es el día de reposo para el Eterno, hoy no hallaréis en el campo. Moshe entonces, ¿qué le dice? Le dice que que se lo coman, que deberían comerlo, porque no habrá ya en el séptimo día man para nadie. Y esto, grábelo en su cabeza, grábelo en su mente, memorícelo, porque no hay ninguna institución ni hombre, sea emperador, sea presidente, sea rey, que tenga el poder, que tenga la potestad de cambiar el día de reposo, de cambiar
el Shabbat, que es el séptimo día, que comienza el día viernes al atardecer hasta el día sábado, hasta el atardecer. Y por favor, si vamos con nuestra Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 31, verso 13. Libro de Éxodo, capítulo 31, verso 13. Dice: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifico. Por medio del Shabbat, que es una señal entre el Eterno y su pueblo, eso lo tiene que tener claro, o sea, los que guardan el día de reposo como corresponde, los que obedecen, están en pacto con el Todopoderoso. Y cuando dice aquí, guardaréis mis días de reposo, la palabra guardar siempre tiene que ver con ejecutar, con hacer, ¿ya? Por vuestras generaciones, hasta el día de hoy. Pacto mientras estén los cielos y la tierra. Continuamos, verso 26. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de Shabbat, es día de reposo, en él no se hallará. El pueblo debería contar 6 días, así no deberían quedar sin alimentos, porque el séptimo día es día de Shabbat, reposo. Verso 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. ¿Qué vemos aquí? Vemos que siempre hay algunos que llevan la contra, que no se quieren sujetar a los mandamientos del Eterno. Son como unas cabras ahí rebeldes, unos machos cabríos rebeldes, que no se quieren sujetar, que no se quieren someter a la instrucción del Todopoderoso. ¿Como quién? Como el padre de la mentira, como Hasatán, que utiliza la ciencia del bien o del mal. Mezcla la luz con las tinieblas, mezcla la palabra de Dios con su ciencia del mal y crea estas doctrinas, estas malas enseñanzas de que el Shabbat ya pasó. Entonces, ya esas personas que no se quieren sujetar al Shabbat, que dicen que el domingo, que ya hemos visto algo histórico, que lo hizo Constantino, que después lo hizo la Iglesia Católica, que en el Concilio de Trento. Entonces no hay evidencia más que la que muestra la historia, que bíblicamente no se puede cambiar. Entonces, siempre vemos que hay rebeldes que no se quieren, y es de esas personas las que tenemos que alejarnos y escaparnos para que no nos arrastren con ellas al lago de fuego. Verso 28. Y el Eterno dijo a Moshe: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo no ejecutaréis? No haréis, buscaréis excusa que estamos en la gracia. ¿Hasta cuándo? La palabra leyes es la palabra Torah, que significa instrucción, enseñanza legal. Esa es la palabra. ¿Hasta cuándo no se guiarán, no ejecutarán mi enseñanza legal? La palabra mandamiento es la palabra mitzvah, que significa mandamiento. Entonces, desde aquí ya vemos que hay una rebeldía de parte de ciertos hombres por oponerse a la palabra del Todopoderoso. Y hasta el día de hoy lo vemos y lo seguiremos viendo, que hay personas que desobedecen, que no se quieren someter a obedecer al Todopoderoso, buscando excusas, siguiendo su propio corazón malvado y creyéndose que ellos tienen más conocimiento que el Todopoderoso. Verso 29. Mirad que el Eterno os dio el día de Shabbat, de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues
cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Comprendamos que el Todopoderoso nos ha dado el Shabbat. Por esto nos está proporcionando una porción doble para el sexto y para el séptimo día. Y le dice que no se salga del lugar. ¿Por qué? Porque habían algunos que habían desobedecido y que andaban buscando maná. Lo que está tratando de decir que no salga de su lugar es que no es que no salga de su casa. O sea, no salga, le quiere decir que no salga a hacer viajes, a hacer recolección de alguna cosa, de algo que pueda causar que esté realizando trabajos. Porque el sustento va a estar desde el día sexto. Tiene que ser usted precavido, proactivo. El sexto día, preocuparse de ir a comprar todo lo que necesite. El séptimo día no se puede hacer negocio, no puede estar recolectando alimentos, ¿ya? Y esposa, si me puede ayudar con el libro de los jubileos, capítulo 50, verso del 1 al 13, por favor. Leyes sobre los jubileos y el Shabbat. Después de esta ley te di a conocer los Shabbat en el desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. También te indiqué en el monte Sinaí los Shabbats de la tierra, y asimismo los años de jubileo en las semanas de años. Pero no te he indicado el año hasta que entréis en la tierra de la que tomaréis posesión. También la tierra tendrá sus Shabbats cuando moréis en ella, y conocerá el año de jubileo. Por eso te he establecido septenarios, años y jubileos, 49 jubileos desde los días de Adán hasta este día, un septenario y 2 años, y aún tienen 40 años para conocer las órdenes del Señor antes de pasar a la otra orilla de la tierra de Canaán, cruzando el Jordán hacia occidente. Pasarán jubileos hasta que se purifique Israel de toda culpa de fornicación, impureza, abominación, pecado y error, y habite todo el país en seguridad sin que tenga ningún demonio ni mal, y se purifique la tierra desde entonces hasta siempre. He aquí que te he escrito el mandamiento del Shabbat y todas las normas de sus leyes. Durante 6 días trabajarás, y en el séptimo día, día de Shabbat del Señor nuestro Dios, no haréis ningún trabajo vosotros, ni vuestros hijos, siervos, siervas, ni ninguno de vuestros animales, ni el extranjero que esté con vosotros. Muera el hombre que haga cualquier trabajo en él, el hombre que profane este día, el que yazca con mujer, el que ordene que se haga alguna cosa en él después de amanecer, acerca de venta o compra, el que saque agua que no haya sido preparada el viernes, el que levante cualquier cosa para sacarla de su tabernáculo o casa, muera. No hagáis en Shabbat ningún trabajo, sino lo que se haya preparado el viernes. Comed, bebed, descansad y reposad de todo trabajo en este día, bendiciendo al Señor nuestro Dios, que os concedió perpetuamente día de festividad, día santo y día de santo reinado para todo Israel. Gran honor es el que dio el Señor a Israel: comer, beber y quedar saciados en este día de fiesta y descanso de todo trabajo para el género humano, salvo exhalar aroma y ofrecer hostia y sacrificio ante el Señor de los días y los Shabbat.
Solo esto puede hacerse en Shabbat, en el templo del Señor nuestro Dios, como expiación por Israel en ofrenda sempiterna, día a día, como recordatorio grato al Señor, que le será aceptado eternamente, día tras día, según te fue ordenado. Todo hombre que haga trabajo en él, ande camino, cultive campo, tanto en su casa como en cualquier lugar, encienda fuego, cabalgue en cualquier animal, viaje en barca, hiera o mate cualquier ser de huella animal o ave, o capture bestia, ave o pez, el que ayune, el que haga guerra en Shabbat. Todo hombre que hiciere cualquiera de estas cosas en Shabbat, muera. Así guardarán los hijos de Israel el Shabbat según los mandamientos de los Shabbats de la tierra, como está escrito en las tablas que puso él en mis manos para que te escribiera las leyes momento por momento, según la distribución de sus días. Gracias. El libro de Jubileos nos ayuda con algunas reglas, algunas normas que el Todopoderoso establece que no se deben realizar en el día de Shabbat, en el día santo del Todopoderoso, y que es una bendición para nosotros poder regocijarnos, comer, beber, descansar y dar un día de fiesta, no como las fiestas del mundo. Ya nosotros celebramos de forma diferente porque el mundo, ¿qué hace? Se junta para embriagarse, para emborracharse, y de todo eso salen peleas y un sinfín de otras cosas que vienen como consecuencias. Entonces vemos que el día de Shabbat es un día santo. Verso 30. Así el pueblo reposó el séptimo día. Así el pueblo estuvo de Shabbat en el séptimo día. El pueblo cesó, descansó como el Eterno lo había mandado. Cuanto más esfuerzos invertimos y preparamos y realmente lo proponemos, mayor será la intensidad con que percibiremos la santidad de este día sublime, de este día diferente, de este día santo. Tenemos que esforzarnos por romper con todas estas ataduras que nos pone el adversario para no seguir este mandamiento, esta mitzvah, este día tan maravilloso que nos dio el Padre a todos, a toda la humanidad y también a sus animales. Y vamos a ver que también le va a dar Shabbat a la tierra. Eso también, todos deberíamos descansar, hasta la tierra, porque la tierra está sobrepasada en todo el trabajo que le hemos dado la humanidad. Verso 31. Y la casa de Israel lo llamó man, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. A ese pan, entonces, que descendía del cielo, ese pan divino, especial, con todos los minerales, con todos los nutrientes que el cuerpo humano necesitaba, se le llamó man. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Que era como una semilla de cilantro blanco y su sabor como hojuelas con miel. Verso 32. Y dijo Moshe: esto es lo que el Eterno ha mandado, llenad un homer de él y guardadlo para vuestras generaciones, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo que dejen un homer de maná para que lo puedan ver todas las generaciones, que va a ser como un testimonio, un testigo del pan del cielo que le dio al pueblo de Israel. Verso 33.
Y dijo Moche a Aarón, toma una vasija y pon en ella un homer de man y ponlo delante del Eterno para que sea guardado para vuestros descendientes. Debemos recordar que el arca del pacto, donde posteriormente se pondrán las tablas, el maná y la vara de Aarón, aún no se había construido. Eso todavía no estaba. Y el verso acá dice que ponlo delante del Eterno para que sea guardado para vuestras descendientes. Cuando la palabra delante es la palabra noah que se utiliza, que significa reposo, alivio, es lo que se quiere traducir. Entonces, ¿qué le está diciendo? Aarón, ¿qué debería hacer? Debería tomar un frasco o vasija y poner en este recipiente una medida de homer de man y ponerlo en reposo frente al Eterno. Debería haber un lugar donde fuera puesto en reposo mientras se construyera el arca del pacto para conservarlo para las generaciones. Iba a ser como un testimonio. Verso 34. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como el Eterno lo mandó a Moche. Acá una mejor traducción, porque dice que lo puso delante del testimonio. Ya, y el testimonio es el arca del pacto que se traduce más adelante, pero acá es la misma palabra noah que significa reposo. Entonces, una mejor traducción sería: Aarón lo hizo como el Eterno lo había ordenado a Moche, poniéndolo en reposo como testimonio para guardarlo para las demás generaciones. Y porque aquí en el verso 32 vimos que le estaba diciendo que lo guardara para que vuestros descendientes lo vean, el pan que él les había dado del cielo. Verso 35. Así comieron los hijos de Israel man 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Man comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. La palabra cuando dice llegaron es la palabra bo, que significa venir, llegar, la palabra venir, llegar, y la otra palabra que aparecía era noah, ¿ya? Que eran los versos anteriores. Reposo, alivio, reposo. Como tranquilidad. Vemos que acá entonces le está diciendo que entonces, cuando le dice que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, lo que mejor quiere decir es cuando cruzaron ya los límites de la tierra de Canaán. Es ahí cuando ya dejan de comer este alimento. Desde el año, entonces, dice el verso, lo voy a leer, verso 35, así comieron los hijos de Israel man 40 años hasta que llegaron a la tierra, hasta que llegaron a la tierra habitada, man comieron hasta que entraron a los límites de la tierra de Canaán. Recordemos que nosotros vimos que el pueblo de Israel sale de Egipto en el año 2448. Año de salida de Egipto, 2448. Estamos cerca del jubileo 49. ¿Ya? Porque 49 por 50 son 2000. Vamos a sacarlo. 49 por 50. Tenemos que el jubileo 49 sería el año 2450. Estamos a 2 años, pero se lo doy como dato histórico. Sale de Egipto entonces en el año 2448. Van a comer maná
por 40 años, entonces comerán maná hasta el año 2488. Ese sería el año que cesa de caer el maná. Estamos hablando de que es el año 1512 antes de Cristo. Ponemos 4000 menos 2488, nos da que están en el año 1512 antes de Cristo. ¿Comieron todos los días entonces? Todos los días maná, todos los años que estuvieron en el desierto, hasta que vinieron a la tierra de Canaán para poseerla. Y les voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 5, verso 12. Libro de Josué, capítulo 5, verso 12. Dice: y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Voy a leer el verso 11 aquí mismo en el libro de Josué, verso 11. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó en el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Entonces, se termina en el mes de Abib el maná, en la primera luna renovada, en el primer mes. Después de Pesaj celebran panes sin levadura y se termina el maná. El maná entonces, ¿cuándo termina? Termina el día 15 del mes de Abib, que debería ser el primer día de la semana, porque Israel cruzó el Jordán el día 10 de Abib, cuando Josué tenía 82 años. Justamente en el día 10 se tuvo que, recordemos que, cruzan entonces cruzan el Jordán en el día 10 del primer mes. Cuando Josué está en Gilgal, le dice: preparen su alimento porque en 3 días cruzaremos el Jordán. Envía a 2 espías a Jericó, llegan ahí donde está Rahab, y se demoran 7 días. Vuelven, le dan las instrucciones, ya, y 3 días después cruzan. Eso sería el día 10 del mes de Abib. Justamente el día 10, lo mismo que se vivió en Egipto cuando tuvieron que seleccionar el cordero de Pesaj y tenerlo por 4 días hasta que entre las 2 tardes, entre el 14 y el 15, se debía hacer el sacrificio. Igual que Yeshua, cuando ingresa a Jerusalén encima de ese burrito, de ese asno, que ya sabemos, vimos que representa. El día 10 fue eso también, donde empieza a ser examinado para ver si cumplía con los requisitos del cordero perfecto. Entonces vemos esas cosas aquí que sucedieron. El día 10 cruzó el Jordán, el día 10 se preparó, se seleccionó el cordero, y el día 10 Yeshua también entra a Jerusalén. Verso 36. Y un homer es la 10ª parte de un efa. Estas son entonces la 10ª parte, y un homer es la 10ª parte de un efa. Estas dos que estamos nombrando, el efa y el homer, son medidas de capacidades.
Y vemos que esta información se lo voy a, en la Biblia. Dios habla hoy, dice que el Homer equivale a 2 litros en medida de grano. En la Torá Viviente, que es otra Biblia, dice que el Homer equivale a 3.7 litros de medida seca, ya de medida sólida. Y en la Biblia Tanaj dice y establece que el efa es de 24.880 kilogramos, lo que quiere decir que el Homer es de 2.488 kilogramos. Nosotros lo vamos a dejar en 2 litros, ya aproximado 2 litros 400, y dice que un Homer es la 10ª parte de un efa. Tenemos un recipiente que es un efa, y este efa es dividido en 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá entonces tenemos dividido el efa. En 10 partes. Y dice que un Homer es la 10ª parte de un efa. Entonces, esto sería la 10ª parte. Esto es un Homer. Y esto equivale a 2 litros. En total, el efa equivale a 20 litros. Porque un Homer es la 10ª parte de 2 litros. Si nosotros sumamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 litros hace un efa. Y me gustaría hacerle, vamos a entender esto que se supone que les voy a hacer un calendario. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y Shabbat. Dice que el Shabbat es 15, empezaríamos con el día domingo, el primer día de la semana. Tenemos 2, el miércoles 4, jueves 5, viernes 6, Shabbat 7. Lunes, domingo, primer día de la semana 8, lunes 9, martes 10, miércoles 11, jueves 12, viernes 13, Shabbat 14. Domingo 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nosotros, cuando cruza el Jordán, Yehoshua es el día 10, cuando se recolectó el cordero y también cuando Yeshua entró a Jerusalén. Ellos cruzan el Jordán, Yeshua con todo Israel, en el año 2488, que es el año 40 de Israel, andar por el desierto. Cruzan el Jordán, aquí es cruce. El día 14 están celebrando Pesach, y esto justo cae el día de Shabbat. Y dice que el maná cesó el día 15, cuando ellos
fueron donde el sacerdote a presentar las primicias de la tierra. En Levítico 23 podemos ver la fiesta de las primicias que dice que debían llevar las primicias al sacerdote para que fueran mecidas, y el pueblo no podía comer de lo que producía la tierra antes de ser presentada al sacerdote. Y acá lo que sucede es que justamente Pesach sucede el día 14 en Shabbat, y al siguiente día de reposo deberían ir donde el sacerdote a presentar las primicias de las cosechas de la tierra. Y es aquí cuando van donde el sacerdote, presentan estos cereales, y ya pueden comer espigas tostadas, como dice Josué 5 que leí, Josué 5:11, Josué 5:11, libro de Josué, capítulo 5, verso 12. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Entonces, cuando se celebra Pesach, ya recordemos que el día 15 salen de Egipto. Acá entonces cesa maná, cesa el man, comen de los frutos de la tierra, y además comienza un nuevo año, comienza el año 41 de Israel salir de Egipto, que es el año 2489. En este año, cuando ya están contándose, cuando Yehoshua cruza el Jordán, celebran Pesach, comienza el año 2489, que sería el año 41 de que Israel sale de Egipto. Hasta aquí hemos llegado. Que el Todopoderoso les bendiga, les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que nuestro Adón Yeshua les bendiga, les guarde, y nos escuchamos el próximo Shabbat. Gracias por ver los videos.